Nuestro proyecto final de investigación es acerca de la física en la sismología o en los sismos. Este proyecto de investigación fue realizado por Jacqueline Mejía. y Joseph Ángelo Ferreira López. Nuestros objetivos son tres principales. El primero es, principalmente, ver qué factores físicos intervienen al momento que sucede un sismo, qué conceptos se utilizan y si éstas están relacionadas a la física directamente. 2. Demostrar a través de la experimentación los conceptos físicos que están relacionados con nuestro proyecto. Y el último y tercero, recordar y saber la cultura preventiva para cuando ocurra un evento de esta magnitud y crear conciencia. Nuestra hipótesis principal es que a través de la experimentación esperemos hacer una simulación de las ondas que se presentan durante un sismo, pero esto con ayuda de una piedra y en un cuerpo de agua. Lo que vamos a hacer va a ser lanzar la piedra en el cuerpo de agua y esperamos ver qué sucede. Además, esperamos observar distintas propagaciones de las ondas ya una vez en la experimentación, principalmente dar a entender también por qué se producen los sismos y qué tipo de ondas se usan en un sismo. Nuestra introducción primero vamos a definir lo que son los conceptos básicos, así como también definir un marco teórico claro y entendible, así como también explicar nuestro experimento de demostración acerca de las ondas sísmicas y también, que consideramos importante, crear conciencia y saber lo de la cultura de prevención acerca de un sismo. Primero, vamos a definir lo que son los conceptos o palabras clave de la sismología o los sismos. Empezamos definiendo lo que es epicentro, que es el punto en la superficie terrestre donde nosotros nos encontramos, que está ubicado directamente encima del hipocentro. Hipocentro o foco es la zona en el interior de la Tierra donde inicia la ruptura de la falla y es donde ahí empieza la propagación de las ondas sísmicas. Sismo. Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía, porque eso consiste un sismo, en la liberación de energía, se propaga en forma de onda. Escala de Richter, que es la escala numérica que se encarga de medir la intensidad de un sismo y esta va desde 1 grado a los 9 grados. Mientras más grande sea la magnitud, más intensa es el temblor. Onda longitudinal. Una onda longitudinal es aquella en la que el movimiento de oscilación de las partículas del medio es paralelo a la dirección, por así decirlo, de propagación de la onda. Placa tectónica, que es una de las numerosas secciones rígidas y que están en constante movimiento, que se ubican en la litosfera y que están ubicadas sobre el material de la astenosfera. Las preguntas comunes que nos hacemos son: ¿dónde suceden los sismos? específicamente hablando, los sismos o terremotos suelen ocurrir en el famoso Anillo de Fuego o Cinturón de Fuego del Pacífico, donde suelen ocurrir aproximadamente el 80% de los sismos en el planeta, o también donde se encuentran fallas geológicas que, como sabemos, estas se hunden o están en constante movimiento. ¿Se sabe cuándo puede ocurrir un sismo? Actualmente es imposible saber cuándo podrá ocurrir un sismo o terremoto, pero actualmente existen las alarmas sísmicas, que cuando se produce el movimiento brusco en el foco o hipocentro del sismo, se tiene una pequeña cantidad de tiempo de ventaja para antes de poder percibir el movimiento. ¿Cada cuándo sucede un sismo? No se sabe con exactitud cuándo se producirá un sismo, pero podemos mencionar que la estructura interna de la Tierra se encuentra en movimiento y es importante mencionar que casi todo el tiempo está temblando, pero muchos de ellos no es posible percibirlos porque son de escalas muy menores. Empezamos definiendo el marco teórico. Los sismos, conocidos también como temblores o terremotos, son un fenómeno que consiste en movimientos vibratorios, que suelen ser rápidos pero al mismo tiempo violentos o dependiendo de la intensidad. Todo esto presente en la superficie terrestre. Causas de los sismos. Las causas más generales se pueden enumerar según el orden de importancia. Primero, tectónica. Son los sismos que se originan por desplazamiento de las placas tectónicas. Volcánica. Es muy poco frecuente, pero sucede cuando una erupción es violenta, genera grandes sacudidas que afectan a la corteza terrestre. Hundimiento. Cuando el interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas. Deslizamientos. El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas. Explosiones atómicas realizadas por el mismo ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos sísmicos.
La mayoría de los sismos se explican por la ocurrencia de ondas sísmicas, generadas por disturbios en la corteza terrestre. Las ondas sísmicas son un tipo de onda elástica fuerte que generan movimientos variables en las placas tectónicas. Durante un sismo, la energía se libera en forma de ondas que viajan desde el punto del origen del sismo llamado foco. Las ondas se generan en el foco, como ya lo mencionamos anteriormente. Estas causan el famoso temblor o un sismo intenso, que son las que percibimos. Existen diferentes tipos de ondas sísmicas, las ondas internas y las superficiales. Las ondas internas son ondas que viajan a través del interior. Estas siguen caminos curvos por la variedad de densidad y la composición del interior de la Tierra. Las ondas internas transmiten los temblores preliminares de un terremoto, pero poseen poco poder destructivo. Estas ondas son divididas en dos grupos, que son las primarias y son las secundarias. Las ondas primarias son ondas longitudinales, lo que significa que el suelo es comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Las ondas secundarias son ondas transversales, lo que significa que el suelo es desplazado perpendicularmente hacia un lado y hacia el otro. También existen las ondas superficiales, que estas ondas son las que se encuentran atrapadas cerca de la superficie de la Tierra y que son las que más solemos percibir cuando se produce un sismo de gran magnitud. Se clasifican de la siguiente manera: ondas de Love son ondas superficiales que producen un movimiento horizontal en la superficie. Las ondas Rayleigh se forman en la superficie de la Tierra y hacen que las partículas se desplacen según una trayectoria elíptica retrógrada. También es importante conocer que para medir el tamaño o la intensidad de los temblores se utilizan escalas de magnitud o intensidad. Una de ellas es la escala de Richter, que está relacionada con la energía que se libera durante un temblor y se obtiene en forma numérica a partir de los registros que se obtienen. Esta va desde 1 a 9 grados. También hay otra escala que se llama la escala de Mercalli, que se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones. Esta escala está clasificada en 12 grados. Consideramos que es importante mencionar o recalcar que la magnitud de cada terremoto o sismo está directamente relacionada siempre con la cantidad de energía liberada, que siempre se libera en forma de ondas. Movimientos sísmicos. Al generarse un temblor, las ondas sísmicas que se propagan en todas las direcciones, provocando el movimiento del suelo tanto en forma horizontal como vertical. En los lugares cercanos al epicentro, la componente vertical del movimiento es mayor que las horizontales y se dice que el movimiento es trepidatorio. Por otro lado, al ir viajando las ondas sísmicas, las componentes se atenúan y al llegar al suelo blando, como el de la Ciudad de México, las componentes horizontales se amplifican y se dice que el movimiento es oscilatorio. También es importante saber diferenciar lo que es un sismo y un terremoto. Un terremoto es un sismo de grandes dimensiones que provoca muchos daños en comparación a un sismo que suele ser de magnitudes menores y que aún así sigue causando daños pero menores. También es importante mencionar que suceden sismos en el mar y eso se le denomina maremoto, formando olas gigantescas llamadas tsunamis de enorme poder destructivo en las costas vecinas. Una onda, desde el punto de vista más simple, es una perturbación que se mueve con el paso del tiempo. Una onda implica un transporte de energía. El punto más alto de cada onda se llama cresta y el punto más bajo se conoce como valle. La distancia entre estos al punto cero de la onda, es decir, la posición antes de la perturbación, se conoce como su amplitud. La distancia entre dos crestas o entre dos valles se conoce como longitud de onda. La velocidad de onda no cambia en el medio en el que se propaga, pero sí cuando cambia de medio. Por otro lado, cuando la velocidad de la onda es constante, si se aumenta la frecuencia, disminuirá la longitud de onda, y al contrario, si aumenta la longitud de onda, entonces disminuirá la frecuencia. Los ejemplos de viaje en ondas en sólidos son los siguientes. Los sismos ocurren cuando hay un desplazamiento entre dos bloques de la corteza terrestre. Entonces, la energía liberada se propaga dentro de la Tierra en forma de ondas sísmicas, en todas direcciones. En ocasiones, durante el viaje de las ondas, estas quedan atrapadas cerca de la superficie de la Tierra y permanecen rebotando entre las estructuras que componen la corteza.
Este fenómeno ocurrió durante el sismo de Michoacán del 19 de septiembre de 1985, de magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Otro ejemplo de aplicación es la identificación de las diferentes capas que componen la Tierra. El tiempo que tardan en llegar las ondas sísmicas de la fuente a los detectores permite calcular la profundidad de las capas que componen nuestro planeta. Gracias a esta diferencia en el comportamiento de las ondas, se sabe que dentro de la Tierra hay capas sólidas, la corteza, el manto inferior y el núcleo exterior, una capa plástica como la que está en el manto superior y que se le conoce como astenosfera, y la capa líquida en el núcleo exterior. Por cierto, en esta capa líquida se genera un efecto de convección que produce el campo magnético de la Tierra. El impacto que un sismo puede tener es el siguiente. Los efectos de un sismo traen como consecuencia el sacudimiento del suelo, los incendios, las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, el pánico y el choque psicológico. Los daños dependen de la hora en que ocurre el sismo, la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las diversas estructuras, la densidad de la población y la duración del sacudimiento. Como ya se mencionó en este proyecto de investigación, los sismos no se pueden predecir, pero actualmente los mecanismos de alerta sísmica y además participar en simulacros hace que ya estemos un poco más preparados ante un evento sísmico. Pero hay que recalcar que siempre es importante hablar sobre el tema con tu familia, con un amigo, para saber qué hacer cuando suceda un sismo en el lugar donde te encuentres. Realizamos un experimento para ver cómo se propagan las ondas en un sismo, suponiendo que cuando la roca toca el agua es como si nuestro momento de impacto fuera nuestro hipocentro foco, que es el punto de origen donde se originan las ondas, y estas se van en movimiento en dirección horizontal. Pudimos observar las vibraciones que suceden en el agua. Esto sucede cuando en un sismo se perturba el medio.